¿Te acuerdas de tierra? Grita en la proa el navegante, y confuso y distante, una línea indecisa entre brumas y ondas se divisa. Poco a poco del seno, destacándose va del horizonte, sobre el éter sereno, la cumbre azul de un monte. Y así como el bajel se va acercando, va extendiéndose el cerro, y unas formas extrañas va tomando, formas que he visto cuando soñaba con la dicha en mi destierro. Mucho, madre, sufrí con pecho fuerte, mas suavizaba el sufrimiento impío, la esperanza de verte un tiempo no lejano el mío. Del mortal ciego, confía su ventura la esperanza. Madre, aquí estoy, de mi destierro vengo, a darte con el alma el mudo abrazo que no te pude dar en tu agonía, a desahogar en tu glacial regazo la pena aguda que en el pecho tengo y a darte cuenta de la ausencia mía. Flor se llamaba, flor era ella, flor de los valles en una palma, flor de los cielos en una estrella, flor de mi vida, flor de mi alma. Volad, volad veloces, ondas aves y voces, id a la tierra en donde el alma tengo y decidle que vengo a reposar cansado caminante, del hogar a la sombra un solo instante. Decidle que mi anhelo y mi delirio, por llegar a la orilla el pecho siente dulcísimo martirio. Decidle en fin que mientras estuve ausente, ni un día, ni un instante él olvidado, y llevadle este beso que os confío tributo adelantado, que desde el fondo de mi ser le envío. Hace 176 años, el 30 de enero de 1846, comenzó la historia de uno de los literatos más ilustres de Venezuela. Ese día nacía en la parroquia Santa Rosalía de Caracas un niño que en vida se convertiría en un hombre culto, cosmopolita de letras, afamado por el lirismo de su poesía y la calidad de sus traducciones. Nació bajo el nombre de Juan Antonio Pérez Bonal Pereira en medio de la gran violencia que entonces sacudía al país, como consecuencia de las permanentes disputas políticas y las numerosas revueltas sociales. Fue el noveno hijo del matrimonio de Juan Antonio Pérez Bonalde y Gregoria Pereira. Lo criaron bajo ideales liberales y civilistas en un hogar modesto, en donde comenzó a cultivarse en él una erudición y un amor por la lectura sin parangón. De hecho, a sus escasos 12 años ya había aprendido alemán y disfrutaba leer a los poetas románticos de la época. En 1861, a sus 15 años de edad, vive el primero de sus exilios. 2 años antes, en 1859, había estallado en Venezuela la Guerra Federal, una larga contienda militar entre conservadores y liberales que se prolongaría hasta 1863. Dada la naturaleza política de su padre, toda la familia debe emigrar a Puerto Rico. A salvo, pero sin recursos para vivir, deciden fundar un plantel educativo en la isla. Allí, el adolescente Juan Antonio Pérez Bonalde da clases gracias a la formación que tiene en música, dibujo e idiomas. Entretanto, sigue profundizando en sus estudios y alimentando su vocación literaria con la lectura de autores extranjeros en su idioma original. En poco tiempo llega a dominar el alemán, el francés, el italiano, el portugués, el griego y el latín. Pero su estadía en Puerto Rico no se prolongará demasiado. Más pronto que tarde se trasladarán a la isla de Santo Tomás, en donde el mancebo abandonará las aulas para emplearse en su lugar como tenedor de libros. Al término de la Guerra Federal, retorna junto a su familia a Caracas. Estamos en el año de 1864. El joven ya tiene cierta fama como poeta y su padre tiene en mente fundar una escuela como la de Puerto Rico. Pero la muerte se adelanta a sus planes y el joven Pérez Bonalde se emplea en cualquier trabajo que consigue para ayudar a sostener su hogar. Así da clases de piano, pero también interviene en política al fungir como colaborador de la prensa liberal. 6 años después de su llegada a Venezuela, en marzo de 1870, con apenas 24 años, parte nuevamente al destierro por componer unos versos satíricos en contra del caudillo Antonio Guzmán Blanco, el entonces presidente del país. Esta vez se irá solo y se radicará en Nueva York, lejos de la tierra que lo vio nacer, del regazo de su familia querida y su madre enferma. Allí conseguirá trabajo como representante viajero de una empresa comercializadora de perfumes, productos medicinales y de tocador, lo que le permitirá conocer gran parte del territorio norteamericano y países ubicados en distintas partes del globo terrestre. De esta forma, conectará con intelectuales de nacionalidades diversas tanto en sus viajes como en las tertulias nocturnas de literatos e hispanoamericanos en Nueva York.
Mientras tanto, se mantiene engrosando su haber como poeta y traductor, pero pronto, en tierras lejanas, su felicidad se vuelve saliagua con la muerte de su mamá. En 1876, al término del primer gobierno del ilustre americano, Pérez Bonalde regresa a Venezuela gracias a que el entonces presidente, Francisco Linares Alcántara, propicia en el país un clima de mayor tolerancia y apertura política. Durante su retorno, escribe Vuelta a la Patria, un poema emotivo que da cuenta de su emoción por volver y de su dolor al verse sin madre. Pero su estadía durará poco. Alcántara fallece repentinamente el 30 de noviembre de 1876 y Guzmán Blanco asume nuevamente el poder. En 1877 llega otra vez a Nueva York, en donde, con ayuda de José Martí, publica Estrofas, su primer volumen de poemas. 2 años después, se casa con Amanda Schoonmaker, con quien tiene una hija en 1880 a la que llaman Flor. Ese mismo año publica Ritmos, su segunda antología poética en la que incorpora una de sus composiciones más alabadas, el canto al Niágara. Todo parece felicidad, pero nuevamente la desgracia enturbia su vida cuando la pequeña Flor muere 3 años después. En su homenaje compone una elegía cargada palabra tras palabra de un inmenso dolor del que jamás podrá recobrarse. Aún así, en 1884 es investido como académico correspondiente en América de la Academia Española, en Madrid, y se mantiene trabajando como agente comercial, así como poeta y traductor. Pero finalmente su labor no logra contener todo lo que se agolpa en su fuero interno, y Pérez Bonalde no encuentra más remedio que refugiarse en las drogas. Su salud se deteriora tanto que en 1888 es internado en un sanatorio en Nueva York. En 1889, supuestamente curado, es dado de alta y retorna a Venezuela por petición del que será investido presidente en 1890, Raimundo Andueza Palacio. El político guanareño le otorga al poeta un cargo político en Amberes, ciudad en Bélgica hacia donde Pérez Bonalde emprende rumbo. Sin embargo, estando en camino, enfrenta una nueva crisis de salud y se ve en la necesidad de regresar al país desde Curazao. Radicado en La Guaira junto a una sobrina, su salud fue de mal en peor y a una parálisis en sus piernas y a 2 hemiplegias que le quitaron el habla prosiguió la muerte, que le arrebató al poeta su último aliento el 4 de octubre de 1892, a sus 46 años. Tras ello, lo entierran en Macuto, pero 11 años después es trasladado hasta el Cementerio General del Sur de Caracas y posteriormente en 1946 hasta el Panteón Nacional. Pérez Bonalde, poeta, traductor y trotamundos, sin duda uno de los más grandes de nuestro país. ¿Y tú? ¿También lo recuerdas?